Seguimos. Acá está el doctor Henry Thompson, nos va a saludar y él se va a quedar conectado. Nos preparó un video con su presentación y él se va a quedar conectado y disponible para hacer preguntas. Avísenle. Ok, Henry, you're live. Okay. Good morning. Estás en vivo. Good morning, Buenos días a I'm todos. glad Hola, you were hola. able to Estoy attend muy the meeting, contento que and pudieron I'm asistir a la happy to reunión y share muy what I know contento de poder compartir lo que yo about sé health con benefits ustedes of sobre los beneficios en beans and salud other de pulses, los and frijoles y I'll be otros here to answer any question that you have. tipos de I know that frijoles. you are good Y question yo sé askers, que so les I look encanta hacer forward to having preguntas, you así ask que some muy questions. ansioso de que ustedes me hagan Please enjoy. cualquier cantidad de preguntas Thank you, Henry. We will disponibles. pass Así your que video now. disfruten. Ahora pasaremos tu video. Gracias, Henry. Hello, everyone. Hola a todos. Recently, I Recientemente was given the opportunity to yo interact with a tuve la group of bean oportunidad de traders. interactuar con unas personas que And venden frijol they had a lot of important y questions that tenían they muchas asked me to preguntas consider importantes que me addressing. pidieron considerar And I abordar thought long and hard about y those pensé questions. mucho en esas And preguntas it was y because of that fue interaction por esa that I interacción formulated this que yo presentation formulé esta presentación on sobre cómo podríamos the utilizar diversity and beauty of la diversidad y beans la belleza as del stepping frijol stones como un to increase caminamiento, not por only así human decirlo, no health, solo para but incrementar la also salud humana, profitability, sino también la increase rentabilidad, sales of dry beans and other incrementar pulses. venta de los frijoles secos y otros. From those discussions with Entonces, de esas the discusiones o desde esas international group discusiones of con el Grupo traders, Internacional de Comercializadores two de Frijol, questions dos really preguntas sprung out to me realmente that I'm addressing surgieron today. que estoy And abordando the el first día of de these hoy. is, Y la primera de why ellas should people es por continue qué to buy deberían dry las beans when personas they de can comprar afford frijol meat seco and cuando dairy pueden comprar carne, and other lácteos convenience y foods? otro tipo de alimentos The convenientes? second question La was, segunda pregunta how era can we ¿cómo better podemos market nosotros mejor mercadear dry bean el to frijol reverse para revertir, o el frijol declining seco, consumption para trends? revertir las tendencias de consumo que van en disminución? So what I did is Entonces lo que yo hice develop a couple fue ideas desarrollar un par or de ideas approaches o that I want un to share par with de you, abordajes and que voy a hopefully that you will compartir con discuss ustedes y espero during your que meeting. las discutan durante su reunión. People have more Las disposable income, personas and that is tienen frequently más when they turn away dinero from que eating dry gastar y bean. eso es cuando se alejan de comer frijoles It secos. could be Ahora posed to podría those ser individuals, también a why estos not individuos, use your expendable ¿por qué no income on utilizar extraordinary things, las cosas not things like extraordinarias, meat and no dairy cosas como and convenience foods, carne which y if de not wisely conveniencia chosen, y can be not en only no escogerlos not so great correctamente? for you, Tal vez no es but tan not bueno so para great for the planet. ustedes, pero no tan bueno And you para may la have some folks planta. that say, Y "I love entonces meat." algunos I dicen, think me a encanta, potential lo amo, response to that pero is, una respuesta potencial "Great. para ello Why es don't you fantástico. explore ¿Por qué no bean exploran meat la pairings carne, to el enhance frijol y the los enjoyment paradigmas of para both?" mejorar el disfrute de ambos? Convenience foods. Las comidas de The conveniencia. consumers drawn Los to consumidores convenience foods son llevados a no matter alimentos where they are in the de world. conveniencia, no importando Yet, dónde estén a many nivel convenience mundial, foods, pero as you muchas can read comidas de here, conveniencia, are como puedes laden leer acá, with están ultra-processed cargadísimos de ingredients, ingredientes and they can have negative ultraprocesados y health pueden effects. tener efectos negativos en salud. Whereas Mientras convenience que foods las made comidas de from dry conveniencia bean hechas de flours, harinas de down here, frijol, and como other este, pulses are y minimally otras processed. forrajeras son And procesadas because of mínimamente. this, you Y can por benefit from esto es que eating the whole podemos food in beneficiarnos a de comer la convenience comida way. completa de And una manera finally, conveniente. I'm going Y to suggest to finalmente voy you a that some sugerirle a people are going to ustedes que say, algunas personas van you a know, decir, I'm just
Sabes, estoy cansado de esta rutina de frijol de todo el tiempo. ¿Por qué no vemos los cultivares de frijoles y otras forrajeras? Y pueden ser campeones como alimentos divertidos, con beneficios alimenticios y una gran oportunidad para explorar comidas, para ver cómo podemos parearlo o hacer maridaje con otras bebidas, por ejemplo, vinos, cervezas, etcétera, y tomar como este tipo de abordaje. Entonces, una de esas cosas que escuché cuando estábamos platicando con los comercializadores y pensando en nuestras interacciones, realmente pensé que uno de los conceptos que es muy importante para desarrollar es la necesidad de alguien que sea el campeón de los frijoles. Y ahí es donde empieza esta historia. Y me van a decir, bueno, Henry, ¿de dónde sacamos campeones de frijoles? Y yo sugiero que empecemos de arriba hacia abajo, o sea, ser consumidores enterados, y hay consideraciones secundarias. Ahora, yo creo que la presentación de Chelsea y de Maggie nos van a dar a nosotros una oportunidad de explorar el desarrollo de los consumidores que tienen esos campeones. Productores informados. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, proporcionar información para que los productores con lo que tienen un interés, por ejemplo, cultivares, para que puedan trabajar de la mano para incrementar producción, consumo y rentabilidad. Los proveedores pueden ser campeones, pero generalmente hablando, pueden ser proveedores en el sistema y puede ser beneficioso para los de los frijoles si podemos informar a las personas. Pueden ser unos grandes influyentes de lo que las personas deciden comer. Y finalmente, los que hacen políticas. Y la política tiene que ver con salud pública y claramente puede tener un impacto, como se ve acá, físico, social, psicológico, financiero, los diferentes aspectos de las consecuencias de las enfermedades crónicas e infecciosas. Si nosotros logramos juntar a estas personas, va a ser una gran diferencia. ¿Y dónde empezamos? Definiciones, por favor. Bueno, yo sé que ustedes saben esto y vamos a verlo rápidamente, pero es muy importante que todos estemos en la misma página con la terminología. Las leguminosas son una categoría en general de alimentos que queremos que consuman, pero particularmente las forrajeras, las diferentes son los más comúnmente consumidos entre los 17 tipos comestibles de forrajeras y se contrastan en términos de su potencial y sus beneficios, como maní, soya, como podemos ver acá, las leguminosas que producen aceite. Ahora las forrajeras son como granos. Ahora les voy a hacer una pregunta sencilla. Y así para que nuestro cerebrito empiece a funcionar. Si hay un alimento barato que podrían comer y al consumir ese alimento estarían 35% más delgados que alguien que no consume ese alimento y tiene el mismo peso corporal. ¿Acaso no considerarían comerlo? Piénsenlo. Durante esta conversación, en los Estados Unidos, hay más de $100,000 que se invierten por parte de los consumidores en el control de peso. Y yo creo que es igual de importante, si no es que más importante, que más de 225,000 individuos fallecen de obesidad asociada, una enfermedad asociada a la obesidad, durante el tiempo que tenemos esta presentación.
because of what I've already said, Debido a lo que ya les compartí, ¿acaso ustedes saben que you would suspect ustedes sospecharían a partir de la diapositiva anterior y esa pregunta que las personas simplemente dirían, sí, the overwhelming comamos esto, pero la mayoría de los individuos no estamos interesados? why is ¿Por qué? how do we change that? ¿Cómo cambiamos eso? We change that Nosotros lo cambiamos, obviamente, motivando el consumo de este alimento, estas legumbres o leguminosas forrajeras. Como ya les dijimos, son frijoles secos, arvejas secas, garbanzo seco, perdón. Entonces, estos son nuestros cultivos objetivo. Y el valor es que son asequibles, accesibles, fáciles de almacenar con una vida de anaquel largo y son sostenibles, work that I recently reviewed ecoamigables. En un estudio de Europa sugieren que los consumidores de estos tipos de características, de hecho, planet friendly aspect no conocen los aspectos ecológicos del cultivo y el consumo de estas leguminosas. whoever our champions are. Quienes quieran que sean nuestros embajadores I think they need to understand deben de entender los beneficios de la salud. and let me provide Entonces, brindémosles números, cifras para ayudarnos. and rather than Y en lugar de focusing solo enfocarnos en tanto enfermedades infecciosas y crónicas, hay más datos disponibles en enfermedades crónicas, as I point out, como les muestro acá, están relacionadas con la obesidad, type 2 diabetes, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, lo cual en los Estados Unidos costs les cuesta harta plata. 3.7 3.7 trillones de dólares en costos de salud asociados con estas enfermedades. a person with Una persona con estas enfermedades, el costo para esos individuos en relación con alguien que no tiene esta enfermedad crónica es 5 veces más costoso cuidar de esos individuos con enfermedades crónicas. Y ustedes pueden ver este estimado Canada de Canadá, that que simply increasing con solo aumentar el consumo de leguminosas con solo 100 gramos al día the size of en un país del tamaño de Canadá puede resultar savings in the en grandes ahorros en el tratamiento de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué los distingue de otras legumbres, estas leguminosas forrajeras? Por lo generalmente vemos la composición alimenticia como esta, pero se los voy a resumir lo que van a aprender de estudiar estos datos. Estas leguminosas forrajeras tienen altos niveles de proteína y de fibra y hay ausencia de grasas. Y lo más importante es que la proteína, y los consumidores están muy interesados en la proteína y fibra dietética, in a 1-to-1 están en una relación 1 a 1. across pulse crops. Y eso es a lo largo de todas estas leguminosas forrajeras. Otro gran valor para muchos consumidores, y es que en este momento Most of la mayoría de los leguminosos forrajeros disponibles comercialmente no son genéticamente modificados. Y ya hemos visto ya entonces la fibra. A partir de nuestro trabajo recientemente publicado pueden ver que hay diferentes tipos de fibras como oligosacáridos y por lo general las legumbres son similares en su contenido de todos elementos de fibra dietética. Ahora enfoquémonos en algo que realmente les va a dar una ventaja competitiva si ustedes están promoviendo estas leguminosas en particular. dietary fiber La fibra dietética. in pinto bean or lentil En el pinto, la lenteja, dos comúnmente consumidos, expressed cuando se expresa en gramos de fibra por 100 kilocalorías de porciones comestibles, son 2 a 3 veces mejores fuentes de fibra dietética que cualquier otro alimento, en particular los granos de cereal que se les promueve debido a su contenido de fibra. Y bueno, otra pregunta. people Las personas want to think about eating pulses piensan en as a comer vegetable. legumbres como un vegetal.
¿Acaso no son solo otro vegetal más? Y la respuesta es que no lo son. En base al tamaño de alimento y porción, tienen mayor concentraciones de fibra dietética y proteína. Y no estoy sugiriendo que ya no promovamos el consumo de vegetales que son diferentes a las leguminosas. De hecho, hay que motivar ese consumo. Sin embargo, las leguminosas tienen un componente único, componentes únicos, componentes químicos únicos que hacen que la fibra sea mejor. Y cuando leemos la literatura y vemos la fibra de las leguminosas forrajeras y además, si lo comparamos con otras fuentes de fibra dietética, ahí es donde obtienen los beneficios más altos para la salud. Bueno, ahorita estoy vinculando esto entre los frijoles secos y otras leguminosas forrajeras e enfermedades crónicas y su tratamiento. Pero entonces, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, quiero sugerirles que es a través del concepto de que los frijoles y otras leguminosas tienen un efecto en la salud gastrointestinal. La salud gastrointestinal es un término que no lo entienden muy bien los consumidores. ¿Cuándo? Los microorganismos menos óptimos ocupan todo el tracto gastrointestinal, aquellos que no queremos tenerlos ahí. A eso lo llamamos la desbiosis gastrointestinal. Y esta desbiosis gastrointestinal parece estar involucrada en enfermedades que son de gran preocupación para los proveedores de salud y consumidores. Y ustedes lo pueden leer este listado y tendrán varias preguntas a partir de eso, a partir de este diagrama que les acabo de mostrar. Entonces les voy a dar una imagen simple de cómo es la salud gastrointestinal. La parte de aquí arriba, estas tres de acá arriba, son animales en nuestro laboratorio, no han comido frijol seco. Pero estas tres de acá abajo es de animales que ya tienen en su dieta frijoles secos. Ausencia y presencia de frijoles. Hay tres cosas que deben de empezar a entender sobre la salud gastrointestinal. Estas estructuras larguitas, elongadas, son más altas en animales que comieron frijol que los que no comieron. Estas células en estos filamentos largos tienen moco protectivo mucho más que aquellos alimentos que no lo tienen, que no comieron frijol. Y las células donde se están regenerando para continuar brindando esta capa de epitelios gastrointestinales competitivos, porque los intestinos es un entorno bastante difícil, que es la zona de proliferación. Aquí ustedes bien podrán ver que la zona de proliferación en animales que consumieron frijoles es baja y se está enfocando cabal hasta abajo de estos filamentos gastrointestinales, pero no aparecen así en los animales testigo, en donde la zona de proliferación llega desde abajo hasta arriba de estos filamentos. Una idea muy simplificada, solo para darles una idea de un tracto gastrointestinal que tenga ya una imagen y ver las diferencias. Mejorar la salud gastrointestinal a través de los frijoles en esta diapositiva. Estas 4 enfermedades crónicas de las cuales el portal hacia ellas son la obesidad, que aumenta el riesgo que cualquier otra por ser obeso, y estas 4 enfermedades suman un 70% de la mortalidad mundial de forma anual. Y les voy a mostrar el documento de donde extraje esto. Esto sugiere que podemos aumentar nuestro consumo de fibra dietética de lo que tenemos actualmente, digamos 50 gramos hasta 60, 80 gramos de fibra al día, aumentarlo hasta ese nivel. Y reduciríamos la mortalidad de una de estas enfermedades crónicas
reduciríamos enfermedades cardiovasculares, mortalidad de ataques cardíacos, y es posible reducirlo hasta un 30-50%. Y yo les puedo garantizar que la forma más fácil de alcanzar ese objetivo, un consumo más alto de fibra, es consumiendo frijoles secos y cualquier otra leguminosa forrajeas. Y voy a ir para acá. Y ya les indiqué que la obesidad es el camino hacia estas enfermedades crónicas. Pero enfocémonos entonces en la obesidad. En esta evidencia clínica tenemos varias publicaciones donde la evidencia es consecuente con un aumento en el consumo de frijol que está asociado con mejorar la capacidad de los seres humanos para controlar y manejar su peso. Y yo noté esta observación, lo compartí con mis amigos clínicos y ellos me indicaron, oye Henry, sabes, eso es bastante motivador. Pero dos cuestiones acá. Necesitamos ver cuán fuerte es este efecto y necesitamos ver cuánto frijol seco o leguminosa es requerido para alcanzar ese efecto. En mi laboratorio, nosotros tenemos animales que son sensibles o propensos a la obesidad aquí. Y hay algunos que son resistentes a la obesidad. Y hay personas así en la población que ganan peso o resisten la ganancia del peso. Entonces, el trabajo que hicimos en el laboratorio se traduce a muchos segmentos de la población humana. Y bueno, solo quiero enseñarles esto. Nosotros hicimos un estudio genial en donde al final del estudio teníamos en los sensibles propensos a la obesidad tenían el mismo peso al final del estudio que aquellos que eran resistentes a la obesidad y que tenían un peso corporal similar. Pero ahora miren el índice de grasa corporal, miren los números aquí. Como les mencioné anteriormente en esas gráficas, en animales sensibles o propensos a la obesidad, este es un estudio bastante controlado, resultó en un 28% de diferencia en la cantidad de grasa corporal. Y sorprendente para mí fue que fue aún más efectivo, 44% de reducción de la obesidad en animales resistentes a la obesidad. Y esa es la pregunta al comienzo de toda esta presentación sobre si te diesen la oportunidad de consumir alimentos que te ayudan a controlar tu peso, ¿lo comerían? Mis amigos clínicos, como les mencioné hace unos segundos, también preguntaron si era tan bueno en hombres como en mujeres, en animales, hombres femeninos o masculinos. ¿Y qué tal la dosis? Hicimos un estudio con dosificación en animales, tanto varones y hembras, y para ver cuánto era la grasa ajustada por los animales. Y aquí ustedes ven que aquí expresamos el consumo de los frijoles como un porcentaje de fibra dietética. Una métrica muy importante mediante la cual hacemos que las personas empiezan a pensar sobre la proteína como... Bueno, nosotros sabemos que el consumidor está muy enfocado en la proteína, así que expresar el consumo de frijoles como un porcentaje de proteína dietética es algo muy bueno. Y como pueden ver aquí en las hembras, ellas respondieron en términos de reducción de la grasa corporal en un 35%, con un 35% de proteína dietética, mientras en los machos era refractario esto y realmente no había mucha respuesta. Sin embargo, vemos mejor respuesta cuando se incrementa el consumo de frijoles. La base de esta diferencia de sexo en cuanto a esta respuesta realmente es una observación muy curiosa. Pero Henry, tú dijiste que se trata sobre los microbios que viven en el tracto gastrointestinal.
que están en el intestino. Interesantemente vemos los tipos de bacterias se ven reducidas con el consumo de leguminosas. Y las bacterias que proliferan estaban presentes en donde había más leguminosas. Entonces, aquí a la izquierda tenemos el testigo. Cada círculo que va hacia mí es un aumento en el nivel de proteína dietética que aumenta gracias a los frijoles. Y claramente ustedes pueden ver aquí que depende de la dosis. Es volver a remoldear la microbioma y la composición del mismo en el tracto gastrointestinal, porque va a tener un impacto en base a cuánto frijol seco se consumió. Y yo quedé sorprendido, de hecho, y quedé bastante motivado a partir de los datos de este estudio. Cuando nosotros observamos los microorganismos potenciados que se vieron apoyados, la microbioma positiva, y esto está asociado con los beneficios de salud gracias al consumo de frijol. Y se realmente suprimió aquí en los tipos de microorganismos asociados con enfermedades crónicas y el riesgo de una enfermedad crónica. La obesidad es una de esas enfermedades crónicas de las que mencioné, enfermedades cardiovasculares. Pero si nosotros queremos una referencia que quieran leer, yo sugeriría esta referencia de acá. Es una referencia antigua, sin embargo, es fascinante. Se realizó en una población bastante grande de individuos cuando ellos aumentaron el consumo. Aquellos individuos, por ejemplo, que tenían niveles de consumo de fibra arriba de 60 grados, en particular los hombres, ellos tenían una gran reducción en mortalidad. Solo quiero resaltar que también esto se ha realizado en países en Centro y Sudamérica. Y se está encontrando observaciones similares en los estudios en esos lugares. Algunos de ustedes saben que yo estudié el cáncer de mama en particular. Y como un ejemplo de esto y de otra enfermedad, de las 4 enfermedades crónicas principales, nosotros alimentamos frijoles a este nivel de protección para hombres y mujeres, 70% de proteína dietética de frijoles, y nosotros observamos que si lo comparamos con una droga clínicamente utilizada que se utiliza en el tratamiento profiláctico del cáncer de mama, el consumo de frijoles redujo la incidencia de cáncer a un nivel en donde uno podría observar con ciertos medicamentos, similar a que redujo la multiplicidad de cáncer y también la carga oncológica. Y eso es sorprendente. No sugiere que los alimentos deben de reemplazar un medicamento. No es por eso que yo les estoy mostrando esta diapositiva. Pero las personas van a empezar a cuestionar el poder de los alimentos en la prevención de enfermedades y el control de enfermedades. Y yo simplemente hice este estudio, quería observar cuán protectivo, cuánto puede proteger el frijol de enfermedades. Esta diapositiva habla algo que decía mi mamá, que solía decirme: tú eres lo que comes. Pero cuando nosotros comemos frijoles, de diferentes tipos de frijoles, como los que aparecen acá, nosotros podemos medir utilizando una técnica especial todos los químicos presentes. Y sin un programa estadístico que conozca la identidad de los frijoles, de dónde provienen los datos, es muy posible que ese programa prediga con 100% de precisión qué tipo de frijol o no frijol está en la dieta. Y lo mismo, vimos la por 3 condiciones, con 2 frijoles y un testigo,
Y una vez más, utilizando el mismo abordaje, la química de la sangre fue bastante diferente para cada uno de los frijoles que se consumieron, porque estábamos estudiando cáncer de mama, y vimos todos los tejidos involucrados y de hecho vimos que era diferente el tejido, incluso el tumor ya no se desarrolló, a pesar de la composición química de los tumores. Todo era diferente. Cuando estamos hablando con los consumidores o profesionales de la salud, ellos a menudo van a preocuparse sobre los antinutrientes. Y yo creo que es momento de hablar y tener esa discusión y decir, ¿sabes qué? No, mala terminología acá. Los compuestos que les preocupa a las personas en las leguminosas y los frijoles que ellos consideran que son antinutrientes, de hecho son agentes bioactivos, compuestos bioactivos, y debemos de comprender también su valor y cuál es su daño potencial. Las dos que quiero resaltar, lactina y proteasa, inhibidores de proteasa. Cuando se calientan bien los frijoles y se cocinan, esos dos que se consideran antinutrientes se desactivan. Ya no detectas la presencia. Y realmente no es un problema siempre y cuando se cocinen correctamente, si se preparan los frijoles correctamente. De una forma similar, quiero resaltar que hay preocupación sobre los polifenoles y fitata y los oligosacáridos que tienen los frijoles. Y lo que quiero sugerirles a ustedes es que no hay ninguna necesidad para estos problemas o preocupaciones, porque la mayoría de las personas, más del 75%, ajustan su consumo. Y de hecho hay ciertos polifenoles que pueden ayudar con la absorción mineral, como de hierro. Y los oligosacáridos en particular tienen efectos prebióticos fuertes si lo comparamos con la composición de la bacteria en tu tracto gastrointestinal. No quieres eliminarlos. Desde una perspectiva de conveniencia, cuando ya voy a cerrar con esto, solo quiero enfatizar de que esta es una oportunidad de mercado. Si ustedes ven los números de nuevos productos en base a leguminosas que se liberaron en el mercado de forma anual y que continúa creciendo este lanzamiento, el valor de mercado, $19 mil millones para ingredientes a base de leguminosas. Y se espera que el mercado va a aumentar a una tasa anual de 4.5%, al nivel que para el 2032 se estima que el valor de ese mercado sería $27 mil millones. ¿Están cansados de los mismos frijoles? Bueno, quiero sugerirles no solo esta idea aparente, pero para darles algo en qué pensar, en especial con frijoles. Aquí, estas son los 10 clases más comunes de mayor producción comercial. Podría ser un poco diferente en su país, pero estos son Estados Unidos. Pero si lo comparamos, existen 62 diferentes clases de mercado comerciales, que están reconocidas y preferidas en diferentes regiones del mundo. Pero entonces, ¿cómo nosotros llegamos a esas clases comerciales? Llegamos a esas clases comerciales, como aparece aquí gráficamente, por el proceso de la domesticación. Y mientras nosotros domesticamos los frijoles en las Américas, luego fueron exportados a Europa y al África y luego regresó a Estados Unidos con una selección constante después de la domesticación inicial. Los impactos de la selección humana. Entonces, los frijoles silvestres, como los cultivares del pinto y los silvestres que hay en los Andes, como los arriñonados, de ahí su origen. Estas son algunas de las características o propiedades por la razón
razón por la cual fueron seleccionados y domesticados. Y la razón por resaltar esto es, ¿acaso estos cultivares se crearon de forma equitativa en su químico, en sus beneficios tanto de salud? Y la evidencia dice que la selección y la domesticación cambió los carbohidratos, la proteína, el pequeño perfil de varios cultivares. Y lo puede uno comparar estas diferencias. Y eso sería aprovecharlo. Mientras más aprendemos en términos de los ingredientes, así como los alimentos que son subproductos de varios cultivares de leguminosas. Desde una perspectiva culinaria, si ustedes tienen cualquier duda si existen diferencias entre estas leguminosas especiales, y la respuesta es, ¿qué hace un chef en términos de la selección de especies que combinan muy bien con diferentes cultivares? Y algunos ya están familiarizados ustedes con estas combinaciones. Y finalmente, a partir de la perspectiva de la salud, si nosotros pensamos sobre la digestión a lo largo del estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, les quiero mostrar algo que realmente me sorprendió cuando hicimos este trabajo por primera vez. Aquí, del tracto gastrointestinal, ustedes pueden ver aquí que son gránulos de almidón sin cocinar. Está humedecido aquí, cocinado, listo para comer. Miren cómo las estructuras cambiaron. Pero lo más importante, miren acá, esta fotografía de acá es del material que removido de una parte del intestino delgado, donde yo hubiera esperado que todas las células se hubieran descompuesto y se hubieran recuperado todos los nutrientes. Y no es sorprendente ver esta imagen, reconocer por qué la composición microbiana del intestino está tan afectada por los frijoles y otras leguminosas y forrajeras. Entonces los cultivares difieren en que también los cuerpos de almidón se protegen, y eso puede crear diferencias sustanciales en cómo nuestro cuerpo responde a ellas. Ahora voy a concluir con 2 diapositivas. Vamos a pasar hacia acá. ¿Qué esperan de los frijoles y de otras leguminosas o de otras forrajeras? Bueno, no obstante, tenemos consumidores muy discernidores que están abiertos a viendo actividades de compraventa, etcétera, y hay un frijol para cada ocasión y para cada gusto. Y yo sugeriría que en lugar de enfocarnos en, nunca vamos a cambiar, no nos enfoquemos en lo que es. Nosotros vamos a innovar y cambiar el mundo cuando nos enfocamos en cómo las cosas pueden ser. Hay 2 puntos de venta bastante fuertes que quiero agregar y mencionar. Necesitamos comer frijoles secos y leguminosas no como verdura, taza y media al día, sino más. Necesitamos enfocarnos en el hecho de que son fuentes sumamente grandes de fibra dietética y de proteína, y que eso va a crear un intestino sano, y eso crea gente feliz o gente saludable y un intestino feliz, no sé, en fin. Hay muchas canciones sobre frijolitos, pero las canciones debemos enfocarnos en lo principal, que entre mejor nos enfocamos en comer frijoles, más sanos y saludables vamos a ser. Finalmente, estamos viendo
una comida que es baja en grasa, alta en fibra, alta en proteína, antiobesidad, no genéticamente modificado, libre de gluten, no tiene colesterol, como flexibilidad culinaria, como ingrediente, realmente puede comerse como una comida completa, pero juntas. Podemos trabajar para incrementar cuánto apreciamos este tipo importante de comida. Y con eso quiero agradecerles muchísimo su atención y espero que tengan una reunión muy productiva conforme el día avanza. Muchas gracias.